Luz Meli. Periodista, directora y cofundadora de la plataforma informativa Efecto Cocuyo, un innovador proyecto periodístico que ha logrado posicionarse como uno de los medios más influyentes en Venezuela. En septiembre de 2016, su serie Sin Tratamiento fue finalista del premio Gabriel García Márquez, editora regional de Sembra Media, periodista y Tognai Center for Entrepreneurial Journalism Fellow en Nueva York. Trabajó como directora editorial para el diario 2001. En 2012 coordinó un equipo multidisciplinario para la planificación, ejecución y supervisión del proyecto multimarca y multimedia de los medios de la cadena Capriles. También trabajó como jefa de investigación y fin de semana en Últimas Noticias. Se ha especializado en periodismo emprendedor, comunicación política, comunicación organizacional y comunicación social. En la edición 2017 de America's Quarterly, Luz Meli se colocó dentro del top 5 de periodistas latinoamericanos. También fue galardonada con el premio Victory Award 2014, mérito al periodismo político latinoamericano. Bueno, pues ya hemos escuchado tu currículum. Muchísimas gracias por estar en este segundo encuentro de periodismo digital y Tercero Nómadas. Bienvenida a México. Gracias por la invitación. Pues hay mucha expectación. Platícanos un poco o un bastante de este Efecto Cocuyo y bueno, pues toda la historia que tiene y el éxito que ha tenido. Claro, la mayoría de las veces preguntamos si la gente sabe qué es un cocuyo. En México se identifica un cocuyo con una luciérnaga. Son como esos animalitos que van iluminando en la noche. Hay muchas leyendas indígenas, por cierto, sobre los cocuyos y cómo iluminaban en las noches cuando llegó la conquista. Esa metáfora la utilizamos nosotros en Venezuela por varias razones. Porque primero hay un momento de mucha oscuridad en el país y cuando nosotros decidimos salir adelante con este emprendimiento, que fue en el 2015, nos pareció que lo que podía interpretar muy bien lo que estábamos viviendo era tener esta conexión con la gente, con los periodistas que queríamos hacer el periodismo en el que creíamos y que juntos, varios cocuyos, varias lucecitas, podíamos iluminar una nación entera, es decir, con pequeñas chispas de información. Y esto implicó que nosotros nacimos en Twitter, por ejemplo, en Venezuela a raíz de la censura, de la autocensura y de los ataques a los medios establecidos de comunicación. Mucha gente empezó a mudarse hacia las redes sociales para recibir información y empezó también a identificar mucho a los periodistas que le daban buena información. En el caso nuestro, nosotros somos 3 periodistas que teníamos bastante trayectoria en el periodismo venezolano y nos juntamos con un grupo de jóvenes emprendedores que nos ayudaron con la primera parte del financiamiento. Y nacimos en Twitter y en menos de 2 días teníamos ya 12,000 seguidores. En 2 días. En 2 días. Y eso se convirtió como en un fenómeno. Tengo que decir que nosotros nos inspiramos en Animal Político y le consultamos, que es mexicano, a su director cómo había sido el proceso de ser un medio por Twitter. Luego que Efecto Cocuyo se convierte como que en ese fenómeno, inmediatamente empiezan a preguntarse a la gente, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Hicimos entrevistas, dimos exclusiva, hicimos cobertura por Twitter y luego, por supuesto, salimos en la web. Hicimos algo que era inédito en Venezuela, que fue una campaña de recaudación, un crowdfunding internacional. Y lo hicimos de 2 maneras. La primera acción que hicimos fue que, no sé si en México sucede, que los estudiantes van con potes Botear. a gotear, se llama. Botear. Bueno, allá se dice potazo. Entonces hicimos un potazo en una zona popular pidiéndole a la gente que voluntariamente nos diera algún tipo de donación, pero muy pequeña, era algo muy simbólico, como para mostrar que queríamos seguir siendo periodistas, pero que necesitábamos también el apoyo de la gente. Y yo me monté en un camión con mi pote de plástico y la gente nos daba el dinero, pequeñas donaciones. Y cuando voy a bajar, el conductor me toca y me dice que por qué no le pedí a él, ¿no? Yo le digo, bueno, porque ya usted colaboró. Me dice, no, yo quiero contribuir con ustedes. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué? Y él dijo, porque yo apoyo las causas justas y lo que están haciendo ustedes es muy justo.
Entonces, eso fue como una experiencia para nosotros también descubrir que mucha gente estaba muy consciente de la necesidad de tener buen periodismo, de apoyar a los periodistas, pero que también teníamos un compromiso con toda esa gente. Y nosotros, bueno, empezamos a trabajar en un grupo de 5 personas, mi socia, 2 periodistas, en la casa de una de las socias. A los días nos prestaron un espacio en una oficina que prácticamente nos convertimos en unos ocupas porque nos adueñamos de esto. Y bueno, en este momento ya somos aproximadamente 20 personas en el equipo. Esto ha ocurrido en menos de 2 años y medio. Y fuimos nominados y quedamos entre 3 finalistas del premio Gabriel García Márquez del 2016. Bueno, seguimos creciendo en Twitter, usando Facebook. Y un fenómeno reciente en Venezuela, digamos reciente porque es de hace un año, es que por la censura nosotros empezamos a utilizar el Periscope para hacer transmisiones en la calle de las protestas, de las manifestaciones. Y eso se convirtió también en un boom, pues, o sea, que empezaron a imitarlo muchos, porque ocurrió que, por ejemplo, en una de nuestras transmisiones se sumaron más de 67,000 viewers. Y eso, para nosotros, eso significa una audiencia mucho mayor que de repente en algunos espacios audiovisuales allá en Venezuela. Sí, entonces ha sido un proceso de 2 años y medio de mucho trabajo, más de 18 horas al día, un equipo muy, muy comprometido, yo siempre destaco mucho eso, y mucho aprendizaje. Ahora, vale mucho la pena destacar esto de que un medio, un grupo de periodistas, reciban dinero de la gente, porque tú sabes que aquí en México eso no pasaría, pero ni de broma, no sería algo que podría suceder, y te podría yo decir que cualquier medio, es una gran carta de presentación. Sí, bueno, para nosotros también fue una sorpresa el primer crowdfunding, porque en Venezuela hay control de cambio, es decir, las personas no pueden disponer de sus divisas como quisieran, y sin embargo el primer crowdfunding que hicimos recaudamos $27,000 más o menos, y el segundo país que donó fue Venezuela, y el primer país de donde provinieron las donaciones fue Estados Unidos, pero de muchos venezolanos que están en Estados Unidos que saben lo necesario que es tener ventanas, o sea, parte de lo que nosotros decimos es que, bueno, se cierran muchas puertas y nosotros abrimos todas las ventanas. Los problemas de las televisoras, todo esto que, bueno, el periodista en Venezuela, ¿qué tiene? ¿Miedo? ¿Qué tiene? ¿Rabia? Porque, bueno, yo recuerdo la experiencia de muchos periodistas de Venezuela que te hablan de esa impotencia también, ¿no? Yo creo que hay de todo. Hay mucho temor en muchos. De hecho, hay un estudio en donde más de 50% de los entrevistados dice haberse autocensurado de una manera u otra para no tener problemas, ya sea con el gobierno o con algunos factores de poder. Mucha incertidumbre, y también que la crisis en Venezuela de medios nos tomó sin estar muy preparados. Incluso el cambio hacia lo digital, ahora hay un gran surgimiento de medios digitales, tampoco fue muy preparado. En el caso nuestro, nosotros, yo venía a ser directora de un medio nacional en el que afortunadamente no me tocó la censura, pero antes había sido jefa de investigación del principal medio en Venezuela, que fue comprado por capitales como cercanos al gobierno. Y en el caso nuestro, nosotros decíamos, queremos tener un espacio donde podamos hacer periodismo, en el periodismo en el que creemos. Y tomamos la iniciativa. Eso fue en enero del 2015. Ahora, algunos periodistas también se han sumado. Hay unos colegas que para nosotros fueron muy inspiradores, que tienen un portal de periodismo de investigación. Y después muchos otros empezaron a tratar de organizarse. Hay también medios que son medios que tienen capitales de empresariales, y medios que se han formado con organizaciones no gubernamentales. Ahora, además de la censura, que la que se encuentra en ocasiones, la que platicamos ahora, también se encuentran con estas limitantes, no sé, del acceso a Internet. No lo sé qué tan fácil es el acceso a Internet y llegar a esta gente que está, pues, ávida de tener información. Bueno, es algo paradójico, porque en Venezuela, si bien el acceso a Internet lo tienes, pero el Internet es muy lento, el ancho de banda no es tan ancho como quisiéramos, y no podemos jugar mucho con las imágenes, con videos. Sí, de todas maneras la gente se mudó hacia las redes sociales, y allí nosotros vamos y le damos información. Ahorita tenemos un riesgo de que se empiece a discutir en la Asamblea Nacional Constituyente
una ley para limitar a las redes sociales, el uso de las redes sociales. No sabemos cómo lo van a hacer, pero lo que sí sabemos es que en Venezuela en un foro me preguntaba alguien, ¿ustedes están preparados para un blackout? Y yo le decía, bueno, ustedes que son nuestros usuarios están preparados para eso, porque los cocuyos somos todos, es decir, no solamente nosotros que estamos trabajando, sino la gente que nos da información, la gente que consume la información. Ahora, ¿hacia dónde va el periodismo en Venezuela? Digo, con esto que tú nos platicas, esta posible limitante en el acceso a Internet, ¿tú ya ves un siguiente paso hacia dónde poder evolucionar? Porque digo, el Periscope en México sí se utiliza, pero la gente se ha mudado más a Facebook, al Facebook Live, ¿no? Pero ¿hacia dónde poder llegar para que la gente siga estando informada? Porque ese es un riesgo real. Eso es un riesgo real. Nosotros no sabemos hasta dónde pueden llegar las limitaciones. Lo que sí estamos convencidos es que bueno, queremos seguir haciendo periodismo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar la información. Hay algo que es muy interesante, que es que el gobierno, pese a la represión y pese a su vocación autoritaria y de censura, todavía no entiende la lógica digital. Y alguien que conoce mucho de esto me explicaba que una vez que la gente te conoce, que conoce el medio, lo importante es que tú produzcas los contenidos, porque los usuarios van a buscar esos contenidos. Si los subes a una red o los subes a una plataforma, van a ir a buscarlo. Y yo creo que ese aprendizaje lo hemos tenido mucho en Venezuela, en donde el consumo de información, los estudios dan que la mayoría de la gente se está informando realmente en estos momentos por las redes sociales y por internet. En el caso nuestro, nosotros fuimos catalogados como en el primer lugar de calidad de periodística por una organización independiente que examina los medios. Entonces, sabemos que hay una comunidad de usuarios. Nosotros insistimos muchísimo en reunirnos con la gente. Tenemos iniciativas como un café, un guayoyo con cocuyo. Yo sé que suena así como guayoyo, cocuyo, estas palabras indígenas venezolanas. Un guayoyo es un café como suave, negro, que se prepara en las casas, y es muy tradicional que en Venezuela, a cualquier casa donde tú vayas, la gente te ofrece un guayoyo. ¿Quieres un guayoyo? Entonces nosotros hicimos una actividad que era, te damos un guayoyo y tú nos das una idea de qué tipo de periodismo quieres. Y recibimos más de 30 ideas tenemos, por ejemplo, un canal en WhatsApp, usamos el WhatsApp mucho para transmitir información, un canal en Telegram, es decir, cada red social o cada herramienta o cada aplicación que sale, nosotros buscamos la manera de cómo conectarnos allí para transmitir la información. Ahora, esta parte de la calidad es importante porque pues es muy sencillo levantar un portal de internet, prácticamente es gratis, lo puedes hacer en cualquier momento, pero el rigor periodístico, esta calidad, por ganar la oportunidad o por ser supuestamente oportunos, pierdes calidad y pierdes rigor, incluso difundes mentiras. Me refiero a quien hace esto buscando la noticia tan rápido que no la confirma. Claro, es lo que nosotros decimos los cazadores de clic. Entonces nosotros decimos que preferimos decir las cosas bien claras, bien completas, a decirla primero, pero con errores. Y ha pasado también, me imagino que en México también ha pasado, que alguien da una información inexacta y luego tienen que los demás empezar a corregirla. No, nosotros tenemos como norma fundamental el rigor periodístico, la verificación, y eso nos ha servido para ganar muchísima credibilidad. Entonces la gente dice, cuando hay muchos rumores, hay muchas falsas noticias. De hecho, yo creo que Venezuela fue como que uno de los sitios de incubación de los fake news desde hace muchos años, antes de que eso se volviera una expresión famosa. Y nosotros verificamos toda la información. Entonces mucha gente, cuando circula un rumor de esto, una noticia, una información no confirmada o muy extraña, dicen, vamos a revisar efecto cocuyo, que si efecto cocuyo lo tiene, es verdad. Una fuente certera de información. Ahora, para ti ha sido una extraordinaria herramienta las redes sociales, pero para otros, bueno, pues termina siendo esto que tú decías de las noticias falsas, como muchos ya rechazamos de repente el internet, bueno, el Twitter, el Facebook como fuente de información por esta falta de rigor. La verdad es que a veces es un perfecto difusor de mentiras y de castigo y desprestigio para muchos. Administran, como dicen, hay reputaciones, ¿no?
Claro, pero yo creo que uno de las características que tenemos que tener los periodistas es credibilidad. Y por ejemplo, en nuestras cuentas de Twitter nosotros estamos dando la cara. Y la gente ya te identifica y sabe quién dice la verdad y quién no. Por supuesto que hay muchos riesgos, pero en términos periodísticos, bueno, nosotros, como te digo, somos muy rigurosos con la información. Las redes sociales se prestan, sí, para muchas cosas. Pues sí se puede hacer periodismo en las redes sociales, es un ejemplo. Yo sí creo, claro que se puede hacer, se pueden hacer muchísimas cosas en las redes sociales. Creo que una de las claves es, digamos, la conformación de comunidades, que es como que lo revolucionario en el buen sentido de la palabra. Es decir, que el periodista ya deja de estar como en el pedestal de que se la sabe toda, que el ego, sí, que no la sabemos todas, y ya todo el mundo empieza como un periodismo más colaborativo, es decir, nosotros no podemos estar en todas partes, entonces la gente nos informa. A través de WhatsApp, por ejemplo, un número que tenemos, la gente nos dice, está ocurriendo tal situación en tal sitio, nosotros llamamos o verificamos o mandamos a alguien a verificar. Hacemos cobertura, por ejemplo, de las elecciones con aliados en distintas zonas, que sabemos que hemos verificado que son personas serias, que son personas confiables, con observadores y que también nos proveen de información. Es decir, están todos esos cocuyos, todas esas lucecitas moviéndose por todo el país. Hay mucha gente que quiere hacer periodismo, son chicos que quizás están viendo esta transmisión. ¿Qué serían los puntos fundamentales que tú les dirías? ¿Cuáles son los consejos que debe seguir un chico universitario para poder llegar a cumplir esta cuestión de hacer periodismo? Porque bueno, hay muchos vicios en los medios actualmente y bueno, no necesariamente necesitas trabajar en una gran televisora para hacer, o en un periódico para hacer periodismo, se puede hacer. Claro, yo creo que uno debe concebir el periodismo y esto que no suene así como aleccionador ni pontificar en nada, como un servicio público. Y cuando tú lo concibes así, tú sabes que lo estás prestando, que no es algo que estás haciendo ni para volverte famoso, ni para ganar dinero. De hecho, esta es una profesión en la que difícilmente puedes ganar mucho dinero. Pero creo que es importante que las personas, los jóvenes, sepan que es una profesión, una actividad que requiere mucha vocación. Hay algo que uno puede aprender muchas técnicas y puede tener muchos maestros, pero yo no le puedo dar a nadie es la pasión. Es decir, o sea, la pasión que a veces la gente dice, bueno, este es un periodista con mucha pasión o un artista con mucha pasión, eso es algo que lo sientes tú y es algo a lo que, la actividad que decidiste es dedicarle tu vida. Y si me pudiera permitir una sugerencia a los jóvenes es que, bueno, que lo que vayan a hacer en su vida, que lo hagan con toda esa pasión y que sea algo que de verdad amen, o sea, que sea algo que disfruten hacer. Y yo creo que cuando lo tienes allí es así como encontrarte como el verdadero amor de tu vida, no solamente el físico a lo mejor, sino esa actividad que te llena tanto. Hay una generación, muchos de ellos nos están viendo, de este grupo que se cataloga como los jóvenes que son flojos, los millennials, ¿no? Que son flojos, que tienen prioridades, digamos, dispersas, ¿no? Se le acusa de repente mucho a este grupo de que le falta pasión, pero no necesariamente es totalmente cierto, ¿o sí? No, de hecho nosotros, bueno, en la experiencia nuestra, el equipo de nosotros está conformado por gente grande y muchachos, gente muy joven, chavos. Decimos en Venezuela chamos. De hecho, varios empezaron sus prácticas con nosotros, tienen 21, 22, 23 años, 24 años, y tienen una gran pasión, y son un ejemplo para uno porque tienen además mucha energía. Entonces, la combinación entre, digamos, los periodistas que ya tenemos un tiempo en el oficio, con los jóvenes que vienen, es una combinación de verdad bien, bien hermosa, porque vamos aprendiendo unos de otros. Nosotros también, en Efecto Cocuyo, tenemos una escuela que hacemos una vez al año, que se llama Escuela Cocuyo, y está dirigida a jóvenes periodistas. Y cada año, hemos hecho ya 2 ediciones, tiene algún tema en el que vas a aprender técnicamente a hacer algo, o sea, digamos, cobertura con teléfono celular, o cobertura de violencia con enfoque de derechos humanos, por ejemplo, y con herramientas digitales. Pero además hay una discusión ética, ¿no?, sobre lo que estás produciendo, cómo lo estás produciendo, cómo estás transmitiendo, cómo te estás relacionando con las audiencias. Todo ese tipo de discusión
que no se suelen dar ahora en los medios, pues la damos nosotros en esos espacios. Es que el periodismo finalmente no se acaba de aprender, por ahí dicen, ¿no? Es una tarea de irse renovando todos los días, y ahora con esta dinámica, hace años jamás hubiéramos imaginado estar transmitiendo con un teléfono algo en vivo y llevando pues, esta parte de la realidad, ¿no? Sí, es como que la gente le cuesta, bueno, ¿cuánto tiempo tienen las redes sociales? ¿Cuánto tiempo tiene Facebook? Sí. ¿Quién se iba a imaginar hace 10 años aproximadamente, sí? O el mismo Twitter, cuando Twitter llegó, por ejemplo, a Venezuela y había gente que no entendía de qué iba, ¿no? Y los periodistas nos adueñamos de Twitter. Y el uso de Twitter en Venezuela es diferente al que se le da en otras partes del mundo. Entonces, ves que muchos periodistas tienen muchísimos seguidores reales, porque la gente está demandando la información. Lo que nos ocurrió con el Periscope, que era que empezamos a transmitir, y lo mínimo que generalmente tienen las transmisiones nuestras, a la hora que sea, son 3,000 personas. O sea, lo mínimo que se llegan, pero además orgánicamente, sin mucha promoción, muy artesanal. Tenemos más de 1.400.000 likes en Periscope, más de 27,000 seguidores que se conectan. Apenas tú dices, me voy a conectar con un Periscope, porque es que hemos dado muchísima buena información allí. Y lo hacen los jóvenes reporteros durante las protestas. Los jóvenes y las muchachas estaban en la calle e inmediatamente empezaban a transmitir, está ocurriendo esto. Y como eso era censurado en los medios audiovisuales, en la mayoría de los medios audiovisuales, la gente se iba informando a través del Periscope de lo que estaba ocurriendo. Lo importante de Efecto Cogullo tiene también que ver con el prestigio, ¿no? Pero el prestigio no es fácil de ganar, y conservarlo es complicadísimo, ¿no? Sí, es como esa lección que le dan a uno en la casa de que la reputación, ¿no? O sea, la reputación es como un balde de agua. Es difícil de llenar, pero una vez que se derrama ya no lo puedes recoger otra vez, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido muchísima la reputación y tenemos mucha credibilidad. Hemos cometido errores también, pero hemos rectificado muy rápidamente y la gente aprecia muchísimo eso, pues como seres humanos podemos cometer errores. Y entonces la gente aprecia cuando tú mismo haces la rectificación, reconociendo que te equivocaste, porque otra de las cosas que a veces no hacemos los periodistas, sí, que no hacemos los periodistas, reconocer cuando nos equivocamos. Y me decía una maestra de ética que de repente un médico se equivoca y causa la muerte de alguien. Un periodista cree que si se equivoca no causa este mal, pero como tú lo decías, cuando alguien se equivoca dando una información que puede perjudicar a otra persona, también le puedes causar una especie de muerte en términos de reputación, ¿no? Y luego ya es muy difícil recogérselo. O sea, si te equivocaste señalando a alguien, es muy difícil después recoger esa información. Para los chicos que nos están viendo y que, bueno, pues finalmente estuvieron incluidos en este segundo Congreso Internacional de Periodismo Digital y tercero Nómadas, un mensaje final. Pero que si quieren ser periodistas, sepan que es una profesión que no te enriquece materialmente, pero yo creo que sí te enriquece mucho espiritualmente. Apasionante. Y es apasionante, sí. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Puebla, México, con este congreso. Muchas gracias, Luz Meli. Muchas gracias. Luz Meli, periodista, directora y cofundadora de la plataforma informativa Efecto Cocuyo, un innovador proyecto periodístico que ha logrado posicionarse como uno de los medios más influyentes en Venezuela. En septiembre de 2016, su serie Sin Tratamiento fue finalista del premio Gabriel García Márquez, editora regional de Sembra Media, periodista y Tognai Center for Entrepreneurial Journalism Fellow en Nueva York. Trabajó como directora editorial para el diario 2001. En 2012 coordinó un equipo multidisciplinario para la planificación, ejecución y supervisión del proyecto multimarca y multimedia de los medios de la cadena Capriles. También trabajó como jefa de investigación y fin de semana en Últimas Noticias. Se ha especializado en periodismo emprendedor, comunicación política, comunicación organizacional y comunicación social. En la edición 2017 de America's Quarterly, Luz Meli se colocó dentro del top 5 de periodistas latinoamericanos. También fue galardonada con el premio Victory Award 2014, mérito al periodismo político latinoamericano.